Bueno, hola chicos, otro vídeo más. Último vídeo antes de marcharme a Reto Madrid, que será dentro de unas horas, así que aprovecho esta madrugada para despedirme temporalmente. Y es un vídeo que me ha solicitado Leonardo Traverso, un usuario argentino, a través de Twitter. Con esto ya aprovecho para deciros que cualquier tema que consideréis interesante que pueda tratar, me podéis notificar por Twitter. Ya sabéis, tenéis por ahí en el canal tenéis mi dirección de Twitter. Y también por los mensajes privados de YouTube, que por el momento sé utilizarlos, sé consultarlos. Dentro de X meses seguramente ya no, porque lo volverán a cambiar. Pero a día de hoy suelo consultar con asiduidad mi bandeja de entrada, ¿no? Y el tema no es otro que la piratería. La piratería es un tema manido y que ya por supuesto tengo mi postura al respecto, ¿no? Es una postura que a lo mejor va a sorprender a algunas personas que se esperarán de mi parte que sea especialmente, pues no sé, sectario, especialmente, no sé cómo decirlo, radical con la postura de la piratería, pero realmente no es así. No es así y voy a explicar por qué. Veréis, como punto de partida, mmm, yo me remito a un artículo que un día escribió Manuel del Campo. Ya sabéis, Manuel del Campo fue director de Hobby Consolas, a día de hoy tiene un cargo importante en Axel Springer. Y fue un artículo en el que yo podía estar de acuerdo en cuestiones de fondo, pero no de forma. El Manuel del Campo lo que venía a decir es algo que todo el mundo sabe. Es decir, la piratería, bueno, venía a decir que mataba a la industria. Bueno, no sé si la mata, pero desde luego bien no le hace. Y el hombre lo que insinuaba, bueno, lo que afirmaba es que la gente que piratea son ladrones, ¿no? Es decir, roban. Y yo no estaba de acuerdo con eso. Y esa es la cuestión de forma que yo no aceptaba. Yo entiendo el enfado de Manuel, y por supuesto, ya os digo que estoy de acuerdo en el mensaje de fondo, pero no en la forma. Es decir, yo no voy a entrar ahora en temas técnicos sobre lo que es un robo, lo que es un hurto, porque son cuestiones muy específicas que tampoco os interesan. Pero ya os digo yo que una persona se siente delante de su PC y a través de 2 o 3 clics descarga un juego, eso no es robar. ¿Vale? Te pongas como te pongas, me da igual lo que me digas, eso no es robar. O sea, no se corresponde con la figura del robo, ni siquiera con la del hurto. ¿Vale? Eso debe quedar clarísimo. No, o sea, para mí el problema no es la gente que descarga juegos de forma pirata. Para mí el problema es la facilidad asombrosa con la que se filtran juegos. A mí hay casos que me han parecido esperpénticos. ¿Os acordáis, por ejemplo, de Half-Life 2? Que en su día, os hablo del año 2004, 2003, 2004, se había filtrado una versión prematura del juego que obligó a Valve a retrasar el desarrollo, ¿no? Es decir, porque se había filtrado, porque había gente que había accedido a él y por tanto el factor sorpresa les había desaparecido, ¿no? Lo cual obligó a Valve a modificar el juego y a retrasarlo más. Es increíble, por ejemplo, qué sé yo, es decir, a día de hoy puedes acceder al Resident Evil de Game Boy. Resident Evil de Game Boy. Es decir, esa versión de Resident Evil que nunca vio la luz, pero que tú puedes acceder a ella, descargarla en formato ROM y jugarlo en tu PC si te da la gana, ¿no? Es decir, la asombrosa facilidad con la que se filtran juegos, incluso antes de su fecha oficial de salida, lo cual yo no termino de explicar. ¿Cómo es posible eso? Es decir, ¿cómo es posible que un juego que a lo mejor va a salir dentro de 2 semanas que se pueda jugar de forma pirata? ¿No? Hombre, tiene explicación, eso quiere decir que se han filtrado versiones review, versiones de prensa que se mandan a los medios y que la gente pues aplica ingeniería inversa y consigue pues ponerlo a la red para que la gente lo pueda descargar y jugar ya, ¿no? O sea, la facilidad asombrosa con la que, insisto, se filtran títulos, ¿no? De todas maneras, independientemente de eso, yo no soy nadie, no soy nadie, repito, para echarle en cara a otra persona que piratee juegos. Aunque yo me gaste un pastizal en videojuegos, que bien lo sabéis, yo no soy nadie para echarle en cara a eso, porque mi opción es la de pagar, porque yo he escogido esa opción. Pero a lo mejor hay gente que por sus circunstancias no puede acceder a esos juegos y por lo tanto pues decide optar por la opción del pirateo. E incluso hay gente que a lo mejor tiene los medios, pero bueno, como, oye, que me puede salir gratis, me ahorro dinero igualmente. Pues ni siquiera esa gente que aún con medios piratea, no puedo decirles nada. A lo mejor por criticarlos, a lo mejor desde un punto de vista, vamos a decir, ético-moral, ¿no? Pero es que ya está. Y ni siquiera por eso, porque la ética y la moral a veces es muy subjetiva. O sea, tampoco es eso, ¿no? Es decir, yo digo que, insisto, yo no soy nadie para criticar eso. Entre otras cosas, porque yo si estuviese en su situación, yo si no pudiese acceder de manera ordinaria a videojuegos, pues probablemente a lo mejor haría lo mismo. Y yo también soy el primero que ve series y películas a través de streaming, ¿no? Es decir, yo no pago un duro por ver películas o series, ¿no? Y a lo mejor otra gente sí que paga por ello, y yo no. Y yo las veo de forma completamente gratuita. Por lo tanto, yo no soy nadie para echar en cara eso. Para empezar, porque no lo veo de todo justificado y porque yo mismo lo hago con otros medios, ¿no? Por lo tanto, aquí la pregunta es otra.
¿Cómo se lucha contra la piratería? Esa sería la verdadera cuestión. Dejando a un lado que siempre habrá gente que entre pagar 0 y pagar 1 siempre prefiera pagar 0. Bueno, eso ya son casos que no tienen solución aparente. Pero lo que se debe enfocar de otra forma y es cómo luchan las compañías contra la piratería, ¿no? Y la forma que han tenido de luchar contra la piratería es errónea. Es decir, quiero decir, el tema de los de DRM y demás siempre han sido soluciones radicales que perjudicaban más a los que pagaban que a los que no, ¿no? Y aquí hay posibles alternativas. La primera es que hay que ofrecer al tío que paga garantías, alicientes. Porque lo triste de todo este asunto es que la diferencia entre un tío que paga y un tío que piratea, a la hora de jugar, no la hay. Es decir, la experiencia de juego va a ser exactamente la misma. Va a ser exactamente la misma. A lo mejor el fulano que piratea, pues no le salen los logros de Steam, vale. Pero la experiencia de juego va a ser idéntica. Tanto que el paga como el que no. Por lo tanto, hay que ofrecer una serie de alicientes. Fijaros, el hecho de que yo a día de hoy pague 70 euros por un videojuego y en vez de mi manual de instrucciones me venga un folleto de mierda, que eso es lo que lo llaman manual de instrucciones a día de hoy, eso ya es un ejemplo de lo que no se debería hacer. Vale que sea por cuestiones medioambientales, cojonudo. Pero hay que ofrecer alicientes al tío que paga. Al tío que paga hay que ofrecerle algo a mayores para decirle, mira, has pagado por este juego, te has esforzado en pagar por este videojuego, yo te recompenso con algo, ¿no? Ya sea contenido digital descargable, ya sea pues, un detallito, o ya sea un manual de instrucciones como una biblia de grande. Me da igual, pero algo, tiene que haber algo ahí que diferencie entre el tío que paga y el tío que no. Tiene que haberlo, es una obligación ya. Y otra solución, aunque está muy manida esta solución, porque ya se ha discutido muchísimo si es posible o no, es el precio de los videojuegos. Yo hace años leí un artículo, creo que fue en Edge, donde explicaban por qué los videojuegos eran así de caros. Y tenía sentido, quiero decir, un videojuego, tú no solo pagas al publisher, a la desarrolladora, es decir, que son los principales artífices de ese videojuego, tanto el que lo hace como el que lo distribuye. Tú pagas a muchos intermediarios, pagas a la empresa que a lo mejor hace las cajas, que imprime las carátulas o las instrucciones, bueno, las instrucciones entre comillas, ¿no? O que simplemente gestiona los códigos de descarga, ¿no? Pagas al tío que la empresa que transporta el juego, que lo lleva de la zona X a la zona Y. Pagas a la tienda que te vende el juego, o sea, pagas a un montón de intermediarios. Los royalties, en el caso de consolas, de Sony, Microsoft y Nintendo, ¿no? Es decir, hay una serie de factores ahí que hacen que el precio de los juegos pues, sea el que es, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, aquí en España nos quejamos mucho del precio de los videojuegos, pero yo sé que hay usuarios sudamericanos que ven el canal y que pueden corroborar que el precio en algunos países sudamericanos es prohibitivo, es decir, es mucho más del que pagamos aquí en España. Es cierto que hay otra serie de factores económicos en juego, como ser impuestos y demás, pero aquí incluso, en cierto modo, podemos considerarnos afortunados, ¿no? Porque en Sudamérica, y habrá algún usuario que lo corrobore y que lo confirme, el precio a veces es prohibitivo, ¿no? Es decir, entonces, a mi juicio tiene que haber una especie de consenso. Es evidente que los precios de los juegos están pactados, porque si os fijáis, siempre coinciden, es decir, 70 euros, 60, que si una rebaja repentina 50 euros, una rebaja a lo mejor oficial 30, rebajas ya extremas 20 euros, o sea, se mueven siempre los mismos parámetros de precios, ¿no? Entonces yo creo que debería haber un consenso en el cual el precio de los videojuegos se reduzca, se pacten y que se consigan precios más asequibles, ¿no? Parecerá una obviedad, pero a mi juicio no lo es en absoluto. Es decir, el videojuego es un ocio exageradamente caro. Pero no son las versiones retail de videojuegos, no solo el videojuego que compres en tienda física, sino también, y me parece más sangrante, los videojuegos que compras en tiendas digitales. Es decir, tú te vas a Steam, te vas a Origin, te vas a Uplay, te vas a la Store, te vas a la eShop de Nintendo, te vas al Xbox Live Arcade de Microsoft y te encuentras que los precios de juegos nuevos son exactamente iguales que los precios de versiones retail, lo cual es absurdo, porque no debería ser así. Entre otras cosas, porque una versión digital de un videojuego ya tiene menos intermediarios que participan en él, ¿no? Por lo tanto, el precio debería ser más barato, y algo así no lo es. Cuesta exactamente lo mismo, lo cual a mí me parece una tomadura de pelo gigantesca. O sea, eso no puede ser. Los precios tienen que ajustarse, tienen que reducirse y tienen que luchar porque sean pues, lo más accesible posible de cara al usuario. Es decir, el videojuego a día de hoy, insisto, es un ocio tremendamente caro, sobre todo en comparación con otros ocios, ¿no? Y eso es algo que precisamente motiva que la gente, pues al final, opte por no pagar, opte por piratear, y aunque se tengan medios para ello, pues deciden rechazarlos de pleno, ¿no? Eso también implica que, por ejemplo, una persona, pues a lo mejor no se quiere arriesgar en comprar un videojuego, no sabe si le va a gustar, no sabe si le va a conquistar, entonces tampoco se quiere arriesgar en pagar
una cantidad de dinero considerable por comprarlo, ¿no? Es decir, las compañías tienen que ser un poco más avispadas. Es decir, este modelo de negocio está claro que está siendo insostenible, es decir, se desinfla por todas partes. Y salvo títulos muy concretos que siempre van a vender sus X millones de copias, en general, cuando uno observa listas de ventas de juegos que además tienen calidad, pues te deprimes. Te deprimes porque ves que, salvo excepciones muy contadas que ya dije, en general el mundo del videojuego se está estancando. Las ventas están siendo cada vez más peores o más escuetas. También motivado por la crisis económica, eso es cierto, pero se nota que la gente ya no consume tanto. Se nota que la gente, pues, a la hora de gastar, se lo piensa muy mucho. Y es un tema que a mí particularmente me deprime porque ves como hay compañías que merecerían mucho más, ¿no?, de lo que tienen. Yo creo que esto es un consenso de todos, es decir, las compañías depende de ellas que ofrezcan contenido de calidad, contenido que realmente motive a la hora de comprar, ¿no?, que incentive una compra. Y deben de intentar, insisto, ajustar precios. Sobre todo en el mercado digital. El mercado digital a día de hoy es una jodida tomadura de pelo. Y ojo, no me habléis de las ofertas de Steam o de GOG, porque eso son cosas puntuales. Yo os hablo del precio de salida de determinados juegos en digital, que son, insisto, una tomadura de pelo. Y esa es mi visión de la piratería. Algunos les sorprenderá, pero es que es así. Es decir, yo creo que la piratería, a mí el tío que piratea, no soy nadie para decirle nada. Nadie. Y ese tío no es un delincuente, coño. Que se os quite de la cabeza esa idea. No es un delincuente. Es un hombre que se sienta ante el PC y con 2 clics ya se está descargando un juego. Eso no es ser un delincuente, vaya. No, el problema no es ese. El problema es, insisto, es decir, la suma facilidad con la que se filtra contenido, que es algo que a mí me sigue impresionando. Y la pasividad de las compañías, que muchas veces para solucionar eso, pues atacan directamente a la gente que paga, lo cual me parece lamentable, o no se esfuerzan en ofrecer un modelo de negocio que sea más rentable, o más rentable no, más sostenible quizás, ¿no? Y la cosa está complicada, muy complicada, así que yo es un tema que a mí me preocupa, que siempre he intentado buscar alguna solución, pero la cosa no es en absoluto sencilla. Así que nada, espero vuestras respuestas, comentarios y esta es mi despedida por ahora hasta después de Retro Madrid. Un saludo y bueno, si me veis por allí y me queréis saludar, pues adelante, yo estaré encantado de hablar con quien sea. Así que de verdad, un saludo y nos vemos prontito. Adiós.